muchísimas actividades. Sí, Por eso me es un imagino que maletín. recordará muchísimo a Juan Pablo II, que era, bueno, si bien no era nacido en Cracovia, porque era nacido en una localidad que está muy cerquita, unos 20 kilómetros de Cracovia, siempre se lo relacionó como un hijo de Cracovia. Claro. Y de hecho hay una casa que está en pleno centro de Cracovia, que tiene un gran balcón, Sí. que recuerda la figura del Papa Juan Pablo II, cuando iba a visitar su tierra natal y se asomaba al balcón a saludar a sus feligreses. Exactamente, bueno. Entonces todo ese ritual, todo eso, creo que le da un marco especial también a la visita de El marco de Francisco. especial, por lo que estoy viendo y por lo que vemos en pantalla, lo dan la fuerza de seguridad, Los hombres de negro. Sí, los hombres de negro que están ya dispuestos, fíjate, todo ese operativo de seguridad alrededor de la aeronave que traslada al Papa Francisco y que va a ser así en todos los lugares donde asista durante todos estos días hasta el próximo domingo que dé el oficio religioso de clausura. 4.000 argentinos están en Cracovia participando de esta Jornada Mundial de la Juventud, Ya. lo que no es un dato menor, y 350.000 personas de todo el mundo que han asistido a esta ciudad, un tanto pequeña, por cierto. El Papa tiene previsto ir a visitar el santuario de la Virgen de Czestochowa, que tiene, como decíamos antes, como particularidad un milagro de aparición muy similar al de Nuestra Señora de Luján. Entonces, en ese contexto, el Papa va a ir a visitar a esta imagen sagrada que es tan valiosa y tan querida por el pueblo de Polonia. De ahí que la llaman la Luján de Polonia, ¿no? Claro, un pueblo muy sufrido, porque recordemos que no solamente sufrieron en la ocupación nazi, sino también luego tuvieron que sufrir el avance de los rusos, que fueron muy crueles con el pueblo polaco, así que es un pueblo realmente, extremadamente sufrido. Bueno, y ahí vemos el instante en que se está acercando la escalerilla a la puerta del avión. En minutos se va a abrir la misma y va a aparecer el Papa Francisco, ¿no? Justamente, Jorge. Sí, un Papa peregrino, un Papa que ha visitado distintos lugares del mundo e incluso lugares en los que hay conflicto y que pese a que desde la Cancillería Vaticana, algunos lugares desde la seguridad vaticana se recomendó no ir, el Papa sin duda ha ido a lugares conflictivos y también a veces como lugares donde se extremaron las medidas de seguridad, el Papa las pasó por alto, ¿no? Sí. Ha ido siempre con autos descapotables, ha tenido encuentro con la gente que a su paso lo saludaba. Él no quiere mucha seguridad por otra Él parte. no quiere mucha seguridad, la Pero seguridad existe. A ver, esta visita, ¿por qué es especialmente compleja y peligrosa? Por la situación que está atravesando toda Europa respecto de lo que es la ofensiva del Estado Islámico. Un Estado Islámico, un terrorismo, un extremismo islámico que ya ha amenazado al Papa Francisco. Bueno, es uno de los objetivos del Vaticano, justamente. Y todo esto, ¿a qué se suma justamente para que haya mayor temor? A lo que ocurrió ayer en Francia, Claro. donde se atacó directamente a un representante de la Iglesia Católica, donde Sí. de una manera inhumana, bestial, se ingresó a un convento y se degolló adelante de los feligreses, de los rehenes, a un sacerdote muy conocido en esa zona de Normandía, de Francia. Hay otro sacerdote que también está en serio riesgo su salud, porque su vida corre riesgo, porque también ha sido herido. La verdad que todo esto hace que se extremen las medidas de seguridad. En todo Cracovia de alguna manera está dominada por la inteligencia del Vaticano, la inteligencia de Polonia, todos con mucho temor sobre lo que pueda ocurrir. Si bien es cierto que a veces este extremismo islámico no actúa en el momento donde se piensa que va a actuar. Sí. Recuerdan ustedes lo que pasó con el Mundial, con la Copa Europa justamente en Francia. Hace poco se pensaba, se extremaron las medidas de seguridad mientras duró la Eurocopa, pensando que el extremismo islámico iba a utilizar ese momento para atentar contra Francia. Sin embargo, terminó la Eurocopa, terminó en paz, y pocos días después que terminó, se produce este atentado en Niza, ¿no? Donde dejaron más de 80 muertos.
Por lo tanto, es muy difícil establecer en qué momento puede atacar. De todas maneras, acá, con decenas de miles de jóvenes, allí en Cracovia, es un lugar en que claramente se puede producir un atentado, por eso las medidas de seguridad. Mientras está esperando justamente que baje por esa escalerilla. Sí, recién subía el representante de la iglesia polaca, justamente, que es como lo indica el protocolo, quien recibe y quien le da la bienvenida al Papa Francisco cuando llega a tierras como esta, ¿no? Como en Cracovia. Claro, y ahí estamos, recuerdan ustedes que cuando el Papa partió de Roma, estaban las banderas del Vaticano y de Italia al frente del avión, y si ahora ven, a la izquierda de la pantalla, claro, se cambiaron las banderas. La bandera que está allí sobre el avión es la bandera de Polonia, exacto, la bandera roja y blanca de Polonia. Sí. Y también la del Vaticano, obviamente. Bueno, un encuentro que al Papa lo pone muy feliz, porque cuando él está rodeado siempre de jóvenes, acordate de la famosa frase, hagan lío. Ahí están la gente que está esperando y justamente toda la comitiva, mirá, por la escalerilla de atrás está bajando toda la comitiva que lleva el Papa Francisco en este tipo de encuentros. Los niños ahí vestidos con ropa tradicionales polacas, sí, las autoridades del país que están esperando justamente esta visita. Y como bien decía recién Roxana, ¿no? Ahí lo vemos. Estamos. Ahí lo vemos. Es la tierra de Juan Pablo II. Ahí lo vemos. El Papa Francisco llega a Polonia. No es de usar mucho la baranda, sin embargo. Sí, pero se lo ve bien entero al Papa. Sí. Ahí está bajando solo, con cuidado, obviamente. Sí. La escalerilla del avión. Ahí ya bajó, está con los niños que le están regalando, obsequiando estas flores. El Papa, ¿no? Que con esa relación tan especial con los niños, muchas veces se lo ve allí cuando está en la Plaza San Pedro, sí, parando para saludar a algún niño, acercarse. Algún bebé que le acercan para que le dé un beso. Sí, o chicos con alguna enfermedad, ¿no? Que se acerca y mucha lo gente bendice. en el aeropuerto, mirá. Muchísima gente esperándolo con las banderas de Polonia, del Vaticano. Fíjate lo que es la seguridad. Sí, y la que no vemos. Y la que no ven, bueno, pero por lo general, hombres de negro, ¿no? Claro, por lo general la seguridad, las máximas medidas de seguridad son las que no se ven. Exacto. Pero allí llega el Papa Polonia, se va a quedar hasta el fin de semana. Claro. Va a visitar también, como decía Roxana, ¿no? Esta es la tierra de Juan Pablo II y va a visitar también lo que fue su casa, va a visitar los lugares donde vivió exactamente Juan Pablo II. Y el emblemático santuario de la Virgen, ¿no? También, obviamente. La Luján de Polonia. Bueno, ahí va saludando. Se lo ve feliz a Francisco, ¿no? Sí, la verdad que él lo ha manifestado, ¿no? Él es muy feliz cuando se acerca a la gente, y sobre todo con los jóvenes, como vos bien decías, y recordaba lo que ocurrió en Río poco después de asumir de llegar al papado, ¿no? Sí. Allí Francisco con decenas de miles de jóvenes, y habrá que esperar el mensaje. Vamos a ver si en su mensaje ante los jóvenes hace alguna referencia también al problema del terrorismo que está sacudiendo al mundo, que está sacudiendo especialmente a Europa. Bueno, el otro día justamente en el Vaticano lo anunció, ¿no? Que estaba muy dolido por lo que había pasado en Francia nuevamente y sobre todo lo que había pasado en ese convento en Normandía, ¿no? La comitiva. Las bandas militares, sí, que están la alfombra roja por la que va el Papa, y allí veremos si está todo preparado como para que hable el Papa. Veremos. Esto es... es... Qué mensaje, ¿no? Claro, esto es en vivo y en directo desde Cracovia. Allí está el aplauso de la gente. Y recordemos que antes de partir
de Italia hizo un pase, ¿no?, por la Virgen que está allí en el santuario en el Vaticano para pedir y agradecer por este viaje, ¿no? Algo que comúnmente hace el Papa cuando parte de Italia hacia algún país, ¿no? Sí, reiteramos que esto es en cuanto a la Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza en distintos lugares del mundo. La última, como señalamos, la última vez fue aquí en Sudamérica, en Brasil, Sí, sí. Río de Janeiro, y esto ocurre en Polonia. Francisco en la tierra de Juan Pablo II. Karol Wojtyła. Exactamente, un papa que recordemos, ¿no?, lo que le tocó estar al frente del Vaticano en un momento donde se derrumbaba justamente el muro de Berlín, donde caía el comunismo. Recuerdan ustedes su cercanía con el grupo Solidaridad, Claro. ese movimiento que ayudó también a la caída del comunismo allí en Polonia, y también la participación de Juan Pablo II en lo que tuvo que ver evitar la guerra entre Argentina y Chile, las veces que ha llegado a la Argentina justamente en esa mediación que evitó la guerra por conflicto de Beagle. Y un papa, la pregunta es siempre, ¿no?, ¿cuándo será, ahora que hablamos justamente de Juan Pablo II y su visita a la Argentina, cuándo vendrá Francisco, ¿no? Bueno, estaba previsto que sea el año que viene, ¿no? En el 2017, dijeron. Pero no está confirmado. No, no está confirmado. No está confirmado. Era una visita a Brasil y después para la Argentina. Sí, esa es una pregunta que se hace normalmente desde que llegó justamente, desde que fue elegido papa.